les va? Bienvenidos a Ventaneando. Me da mucho gusto que estemos juntos el día de hoy. Mi querida Moni. Pati, buenas tardes a todos. Vamos a platicar de un libro que a mí me tiene fascinada, que ayer comentaba con Rosario. Muy lindo. La historia de un lugar que en México significó muchísimo, que es el Patio, este centro de espectáculos. Ah, sí. Que hoy en día se va a convertir en un edificio, pero... ¿Quién escribe esa historia? Vas a ver, muñeco, pero está interesantísimo. Muy interesante. Pedro. Centro nocturno. Un congalazo. Oye, pero no. Ahí yo fui a ver a Rafael. Ah, bueno, Ahí Rafael. nos presentaron todos, Juan Gabriel, Dulce, Lupita D'Alessio. Todos, José Bueno, José. Hacía temporadas de casi 2 meses diario. En el Te estoy hablando de martes a domingo. Sí. Era un lugar, según me dicen, elegante y muy íntimo. Personas, nada Y más. era la época en donde las señoras iban de pieles. Claro. Y esmeraldas, y brillantes, y elegantes, y los Esta señores historia la de smoking. escribió el sobrino nieto de los dueños originales, que además llega una etapa en la que los despojan de esa propiedad a cargo de un empresario de radio que yo no sabía. Yo pensé que ese empresario era el dueño original. Y este chico arroja luz sobre esa historia que no conocemos, anterior a la gloria de los años 70. Y aquí está. El Patio se complace en ofrecer a ustedes esta noche un suceso extraordinario. No se puede hablar de la historia del espectáculo en México sin referirse a El Patio, lugar emblemático que albergó a grandes personalidades desde los años 30. Fue gracias al cine que el legendario centro nocturno se hizo visible fuera de la gran metrópoli, pues películas de Tintán, Javier Solís, Viruta y Capulina utilizaron su majestuoso escenario para retratar la vida nocturna que se vivía en la Ciudad de México de aquella época. La crónica de aquellos años la aborda Enrique Vélez, quien para honrar a su familia decidió plasmar en un libro la historia que escuchó desde que era un niño en voz de sus tíos abuelos, don Vicente Miranda y doña Conchita Vélez, los dueños originales del lugar. Yo ya había escuchado todas las historias que él me contaba, por los abuelos, la familia, e incluso gente que no tiene nada que ver con el medio del espectáculo. Para mí era enriquecedor porque escuchaba diferentes puntos de vista, diferentes opiniones incluso, pero siempre la gente que me comentaba sobre el tema era muy en específico del gran centro de espectáculos, de este ícono de la Ciudad de México, donde todo el mundo quería ir, o la gente que iba salía muy contenta. Y además de eso, los artistas que se presentaban, la gente que iba, los artistas que no nada más se presentaban, sino también iban como clientes. Pero ¿cómo nació el emblemático lugar? Esta historia comienza en los años 20, o sea, hace prácticamente 100 años ya casi. Tienen su primer restaurante llamado El Retiro, en la calle de Valladolid. Empieza a contratar pequeñas variedades como Pedro Vargas, por así decirlo, que él iba, cantaba con un conjunto musical, Agustín Lara, que cuenta la leyenda que pasaba de mesa en mesa con un piano para tocar las canciones que querían los clientes en ese momento. En 1938, uno de sus amigos, que en ese momento era el señor Emilio Azcárraga Vidaurreta, les dice: oigan, miren, acabo de inaugurar el Cine Alameda y un restaurante que se llama El Patio Andaluz, pero yo ya no puedo con tantos compromisos con la XCW y con todo este asunto. Les vendo el restaurante, al fin ustedes ya saben el movimiento. Entonces el 12 de octubre de 1938 lo reinauguran con el nombre de El Patio nada más. Y una vez inaugurado, pues bueno, invitan a todo el mundo. En ese entonces el secretario de Economía, el licenciado Miguel Alemán, pudo asistir. María Félix, Pedro Vargas, Agustín Lara, todas estas personalidades del momento como clientes. Eran shows muy sencillos en ese entonces, porque todavía no había este escenario que en 1940 se instala. 1940 y tener tanta tecnología, instalaron una plataforma retráctil totalmente mecánica y a la vez, bueno, eléctrica, que entraba y salía una vez que el artista terminaba su variedad, su show, para que los comensales, los clientes pudieran bailar. Toda esa tecnología se empieza a ver en la Ciudad de México a partir de 1940. Más adelante, el patio
patio se convierte en el lugar más prestigiado al que acuden personalidades de la política, la crema innata de la sociedad de aquella época y figuras de la talla de María Félix, Frida Kahlo y Diego Rivera. Ya en el patio llevan artistas como Josephine Baker, trajeron a Tintán. Pati, recibí Qué una foto. maravillosa historia, dígame usted. Mi amiga Olga Shilinsky, que Sí. es hija de Shilinsky, Sí. el comediante, me mandó una foto que dice el patio Manolín y Shilinsky, Eva Garza, Los Zavala, Rosario y Pastora y el conjunto Molina. Es que todos los importantes, todos estuvieron en Eva Garza no es la mamá de Felicia. No sé. Sí. Ah, pues debe ser. Sí. Debe ser. Y los otros son los que cantaban el Auti, ¿no? Los hermanos. Los hermanos Zavala, Los claro. Zavala, Ah, que eran los 12 hermanos. No, Sí. que había uno que cantaba así. Ahora Cantaban divino. lo compró un despacho, bueno, un despacho de arquitectos que lo van a hacer el edificio, se pretende hacer el edificio más alto de Latinoamérica con departamentos y oficinas. No, por favor. Pues es que está a 2 cuadras de Reforma, Castañeda. Pues sí, pero hace falta lugares del entretenimiento y del espectáculo en Queda en Atenas, países sí, Pero nacionales. son propiedades, terrenos que cuestan una fortuna por el lugar, la locación que tienen, y está ahí en un lugar, en una cosa chiquita que no está produciendo nada. Por lo pronto mañana más de la historia porque es muy Muy grande. Y el libro hay que comprarlo. No, perdón, yo tengo el suyo. Ah, bueno. Oigan, mejor vámonos a ya les entregué su libro del patio. Gracias. Ya, Sí, gracias entregado por el libro. está. Ya lo tenemos el libro, casi. ¿No es el de por vivir en Quinto Patio? No. No, Ah, pero esa es vamos una a ver lo canción. que sigue contando Enrique Vélez de esta gran historia de este centro de espectáculos en México. ¿En cuántas cosas pueden pasar en el patio, Castañeda? ¿Qué te digo a ti? Ay, no, ni me digas. En los años 60, el lugar por excelencia de políticos, artistas y lo más prestigiado de la sociedad asistía frecuentemente al que era el mejor centro nocturno de esa época. Se trata de El Patio, donde se entretejieron grandes historias e incluso sirvió como set cinematográfico de importantes películas de la época de oro del cine mexicano. Esas historias han sido recopiladas por Enrique Vélez en un libro que pretende recuperar la memoria familiar, especialmente la de sus tíos abuelos, don Vicente Miranda y doña Conchita Vélez, que fueron los fundadores del legendario sitio, hoy por cierto, en desuso. Se grabaron muchas películas durante la época que mi familia lo tuvo. La primera fue El hijo desobediente, con Germán Valdés Tintán y Marcelo. Ya después se grabó La Reina del Trópico en 1951. Es muy interesante porque en estas películas grabaron cómo era la majestuosidad del patio en esos momentos. En La Reina del Trópico se puede ver cómo gira la plataforma con los músicos, esto que les comenté, y mientras Luis Aguilar dirige la orquesta. Tintán fue el que se presentó por más tiempo, incluso más que José José, porque José José se presentaba por temporadas. Entonces ahí sí hubo como un dilema de quién fue el artista que se presentó durante más tiempo en el patio. Pues por contrato fue Tintán. Allá en el rancho grande, allá donde viví. Vélez revela algunas anécdotas que escuchó en voz de su padre, quien a los 12 años empezó a trabajar en el patio. Una de ellas, el beso en la boca que María Félix le dio al español Rafael el día de su debut en el centro nocturno. Cuando debuta Rafael en México, en primera fila estaba María Félix. Hay una fotografía de eso en mi libro. Pero contaba mi papá que María Félix pues, le da un beso en la boca a Rafael y pues él encantado de la vida. Sin embargo, los fotógrafos del patio se quedaron sin ese material porque al día siguiente la doña manda a recoger todos los rollos de ese día. Otra anécdota de esa misma noche revela el origen del vestuario que distinguió a Rafael durante muchos años de su carrera. Que pierde su equipaje llegando a la Ciudad de México en el aeropuerto y pues bueno, se tenía que presentar en el patio sí o sí. Entonces al llegar al ensayo manda a comprar ropa
Se dan cuenta que la única ropa que venden en la camisería de la esquina era negra, pantalones negros, camisas negras. Al no quedar otra opción, compran pantalones negros y camisas negras para Rafael. Y fue tan grande el éxito que tuvo esa noche de su debut que de ahí en adelante se empieza a vestir el de negro. En una siguiente entrega, la familia de Enrique Vélez es despojada del centro de espectáculos de la manera más vil. La tía, una persona en ese entonces de 69, 70 años, la tuvieron en el Hotel del Prado encerrado una semana. Una tercera parte de este material maravilloso aquí en Ventaneando. Oh, sí. Siguen las anécdotas. Ay, a mí me encantaría. El beso de la Félix. No, Mónica imagínate. para él, Y sabes qué, hizo platicando con Enrique, dos cosas rápidamente. La primera, que no estaba registrado el nombre del patio en ciertos sentidos como centro de espectáculos o como ciertas cuestiones, y él ya lo registró para series, para películas, Qué bueno. para entretenimiento en general, lo cual Muy me parece bien, perfecto. muy bien. Y la segunda, que de los mejores que daba propina, ¿saben quién era? No. Tintán. ¿A Que poco? daba Mira. muy buena propina y que era un caballero, que siempre que iba acompañado generalmente, cuando las damas iban al tocador, ¿no? Entonces se levantaba con ellas, las acompañaba y mientras ellas salían de retocarse, arreglarse y Les demás, platico. Él se agarraba coñac. otra. Se bebía un Seguramente. coñac en la barra. Ah, mira. Les voy a platicar una anécdota que tiene que ver con el patio, porque en la época en que José José se presentaba, podían ser 1, 2 o 3 meses. ¿Y sabe lo que hacía Anel? ¿Qué? Anel, junto con los papás, con la mamá y la suegra de Roberto y Mitsuko, este par de cubanos bailarines, cuando se radican en México se traen a las mamás. Figuras. Entonces era genial ir a la casa de Roberto y Mitsuko porque estaban las mamás de ambos. Bueno, Imagínate el jugando caso- canasta a los 4. Espérate. El caso es que las mamás de Roberto y Mitsuko y la suegra iban con Anel y limpiaban el patio, lo perfumaban, llenaban de aromas agradables para que el príncipe estuviera A gusto. A gusto. Fíjate. ¡Wow! ¡Qué Y manera amor. de consentirlo! Todas las noches. Tan consentido el ¿Cuántos príncipe. meses estuvo, Pati? Mira. Podía estar yo me acuerdo que eran temporadas de un mes. Sí, eran o 2 temporadas meses. Pero estaban de, Largas. creo que de martes a domingo, De ¿no? martes Sí, del a diario. domingo. Y No te llenos. No te Bien. digo que abrían de 8 de la mañana no es cierto, de 11 de la mañana a tantas de la tarde para banquetes, restaurantes, y luego de las 4 hasta las 4 de la El show, mañana, yes. show. Pues Enrique contaba que wow. justamente para ambientar el cómo era el patio, lo llamaron de la serie, de la José plataforma, para que él dijera más o menos y recordara cómo era. Mira. En ese... Ay, qué Y ya lo van a tirar. Ahí empezó Lila Deneken también, si no me equivoco, cantando, ¿no? En el Pues patio, todos creo. los No, famosos. Lila Deneken empezó con su hermana en varios hoteles en toda la República porque cantaban en bares. Las Hilda, Deneken. Lupe. Lila y Lupita. El Belvedere, ¿qué más había? Sí. ¿no? Ahí En el era Olga Continental, Brinsky, ¿no? En el Olga Belvedere, creo que Olga se le pasó la mayor parte de su En carrera. el No, la Belvedere mayor estaba Olga parte. Brinsky allá arriba del Hilton. Pero la mayor parte fue el Sí. Hilton. Y Se pierde de una manera ruin, fea, triste y muy difícil para toda la familia, incluso para los empleados que ya llevaban ahí 20, 30 años. Todo comienza muchísimos años antes, desde que vivía don Vicente Miranda. Francisco Aguirre empieza a manejar ciertos cabarets de la Ciudad de México, pero al final le hacía falta el más importante, que era el patio. Entonces, en 1968, mi tía empieza a arrendar el patio debido a que muchas veces los artistas o no pegaban, o no era el artista indicado, o había problemas ya incluso con los sindicatos de músicos. Entonces decide empezar a arrendar el patio por 20,000 pesos mensuales de esa época. Y uno de los clientes fue Francisco Aguirre. Desafortunadamente, por problemas en una cláusula del contrato, pues se aprovechan de este asunto e invierten una cantidad aproximada de 1 o 2 millones de pesos de esa época en alfombras, remodelaciones, pintura y cosas muy absurdas. Y al final le mandan la factura y es como la tiene que pagar, porque en la cláusula tal no venía que todas las reparaciones o remodelaciones quedaban a favor del predio o del inmueble. Entonces, al negarse mi tía a pagar esa cantidad de dinero, pues bueno, ya vienen amenazas un poco más fuertes. Al no ver reacción por parte de ella, pues deciden secuestrarla, llevarla al Hotel del Prado y tenerla ahí cerca de una semana. La tía, una persona en ese entonces de 69, 70 años,
La tuvieron en el Hotel del Prado encerrado una semana, sin comida, muy poca agua y prácticamente a punta de pistola hasta que no firmó la venta forzada del centro de espectáculos. Desafortunadamente perdió la visa a causa de la impresión. La compra la hace Francisco Aguirre Jiménez, fundador de Grupo Radio Centro. Fallece a los 10 años que habían perdido el patio. Esta y otras historias que aún resuenan entre las paredes del lugar que hoy está en desuso han sido plasmadas en el libro El Patio, crónica de un espectáculo que Enrique Vélez presentará hoy martes. El autor además anhela hacer una serie basada en su investigación y recopilación, que es al final la historia del espectáculo en México. Sí. Eso es cultura. Sí, Pues de acuerdo. Cultura mexicana. El libro ya fue presentado y creo que Sí. está agotado en la plataforma donde lo estaba ofreciendo, así que seguramente va a tener que reeditarlo, ¿no? Y No que sé también lo cuántas va, veces. o sea, lo puedes comprar digital o físico. O físico. Exacto. ¿Está bien?